Buen día, el día de hoy vamos a hablar de dos trastornos puntuales que son la anorexia y la bulimia. Vamos a empezar leyendo un caso clínico y posterior a eso vamos a hacer la explicación de él. Después continuaremos con el caso clínico de bulimia y daremos pues la explicación. Luego hablaremos un poco sobre las implicaciones de la anorexia y de la bulimia y pues las consecuencias graves que estas pueden traer. Años, soltera, bachiller, estudiante de primer semestre de economía, extraída al servicio de urgencias por presentar un episodio de lipotimia, refiere a un cuadro de un año de evolución, consistente en la pérdida importante de peso, aproximadamente 20 kilogramos, con restricción alimentaria, ejercicio excesivo, utilización de diuréticos y laxantes y síntomas depresivos. Presenta además amenorrea secundaria desde hace 5 meses. Los padres anotan que es muy ordenada y perfeccionista. Al examen físico se encuentra frecuencia cardíaca 52, tensión arterial 90-60, frecuencia respiratoria 22, peso 35 kilogramos, talla 1,60, índice de masa corporal 13.6, caquética, con lanugo y signo de bandera positivo. Al examen mental evidencia ánimo triste, ideas de minusvalía y desesperanza e importante distorsión de la imagen corporal. Se estabiliza la paciente y se hospitaliza para manejo. A continuación vamos a dar una breve explicación sobre la anorexia. Buenas tardes. La anorexia básicamente es un trastorno alimentario y una de las sintomatologías, la principal, es que hay un terror a la persona a engordar. Entonces viene una dificultad en el reconocimiento de su extrema delgadez. Genera todo tipo de conductas para disminuir la ingesta alimentaria y además a veces genera comportamientos que van en contra del consumo de alimentos o para mantener su extrema delgadez. Es importante tener en cuenta que esta persona básicamente tiene terror a reconocer su realidad, ¿sí? Por eso sufre cambios en su estado de ánimo que no le permiten lograr un proceso adecuado en cuanto a ingerir los alimentos que vayan acorde a la talla y al desgaste físico que esta persona tiene en su cotidianidad. Normalmente el anoréxico llega o se considera anorexia cuando llega a su peso mínimo, ¿sí? A su peso mínimo de lo normal. En el caso de los niños es menos del peso mínimo, ¿no? Acorde a la normalidad. Entonces en niños es menor. En el caso de los adultos se considera anorexia cuando llegan al límite del mínimo normal, ¿no? Ha llegado a vaciar la nevera y la alacena de pan, galletas, helados, dulces, tortas, etc. Realiza esta conducta en las noches sin que nadie la vea y tiene la sensación de no poder parar de comer. Después del atracón se siente deprimida y con culpa ante la posibilidad de engordarse, por lo cual se induce el vómito. Esta conducta ocurre aproximadamente 4 veces por semana. Ha tomado hormona tiroidea, diuréticos y anfetaminas ocasionalmente para ayudarse a perder peso. Al examen físico se encuentra con un peso de 75 kilogramos, talla de 1,65, índice de masa corporal de 27. Durante la entrevista se evidencia una paciente ansiosa con adecuada conciencia de esta enfermedad, pero con una sensación de ser incapaz de controlar esta situación. A continuación vamos a dar una breve descripción de bulimia. La bulimia también es un trastorno de la conducta alimentaria y básicamente se caracteriza porque en el transcurso de 2 horas una persona ingiere una cantidad de alimentos sin ningún tipo de control, obviamente sobrepasando el consumo normal de cualquier persona, ¿sí? Entonces a eso se le llama el atracón, ¿sí? Entonces es muy común, y lo que yo he mirado en pacientes es que, por ejemplo, se levantan a medianoche y comen de manera desmedida. El miedo del bulímico es no poder tener control sobre eso, al igual que los anoréxicos son bastante obsesivos con el espejo, ¿sí? Y al igual también que el anoréxico se observa mucho en el espejo y hay distorsión de imagen. En el caso del anoréxico, pues básicamente extremada delgadez. En el caso del bulímico es verse más gordo de lo que en realidad está. Entonces hay una alteración de la percepción, ¿no es cierto?
genera una cantidad de conductas compensatorias, ¿no? Como por ejemplo tomar medicamentos, laxantes, diuréticos de manera descontrolada, generar vómitos, ¿no? O sea, es bastante triste mirar a veces que chicas muy jovencitas vomitan en cantidades y ya después, o sea, el vómito se induce automáticamente, ya ni siquiera se mete en el dedito, sino que automáticamente se genera vómito. He tenido casos de niños ya con anorexia. ¿Por qué? Por el valor que se le ha dado a la figura en este tiempo, ¿sí? Entonces, que es bastante preocupante. De ahí que el paciente bulímico sea muy perfeccionista y muy riguroso con su imagen, ¿no? Entonces, él tiene a como dé lugar buscar. Entonces, por ejemplo, también hace ejercicio, ¿no? En exceso, se pasa, ¿no? De ahí que pueden haber casos de bulímicos que pueden convertirse en vigoréxicos, ¿no es cierto? Entonces, sí es importante que se identifique. ¿Cómo identificar una persona que ha presentado una conducta de vómito provocado, está tomando laxantes, diuréticos, una vez en semana durante 3 meses, y hablo de una vez como mínimo, significa que estamos teniendo un paciente con problemas de bulimia, ¿no? ¿Cuál considera usted que son las implicaciones clínicas de la anorexia y la bulimia y cuáles son las consecuencias más graves de este tipo de enfermedades? Bien, las implicaciones, pues una que es común y de hecho casi las implicaciones son muy similares en las dos, un trastorno del sueño, ¿no? El trastorno del sueño, por ya presentarse el trastorno del sueño, hay irritabilidad al otro día, maneja un alto nivel de estrés esta persona, tiende a aislarse, ya por el mismo hecho de no dormir bien y no alimentarse bien, ¿no? Hay la posibilidad también de que se alteren sus funciones mentales superiores, ¿no es cierto? Entonces es un poco más desatenta a esta persona. Tiene sentimientos de muy baja autoestima, de minusvalía. Hay posibilidad de que presente, y de hecho casi pues todos los de trastornos alimentarios pues, presentan cuadros de ansiedad y cuadros de depresión, ¿no? Son personas que tienden a ser irritables, tienden a aislarse, ¿no? Viven su enfermedad solos, ¿no? Y siempre, o sea, están buscando la aprobación de otras personas. Desafortunadamente manejan altos niveles de culpa. Por ejemplo, en el caso de la persona bulímica, después de, por ejemplo, meterse toda esa cantidad de comida, el sentimiento de culpa hace que quiera vomitar, ¿no es cierto? Y que no pueda parar de comer. O sea, es como quien dice popularmente, o sea, untado el dedo, untado la mano, o sea, ya recaí, y entonces ellos están como en ese vaivén, ¿no? En ese vaivén de consumir mucho alimento, vomitar, sentir culpa, seguir comiendo, ¿no? Entonces el cambio emocional es bastante radical, es bastante triste ver cómo, pues, y miren que de pronto uno solo hasta cuando está en contacto con los pacientes se da cuenta que es real que la persona se mire al espejo y diga, mira, estoy gordísimo, o mira, no, o sea, no estoy delgado, estoy bien, como por ejemplo el caso de las modelos, ¿no? O sea, que uno ve que están esqueléticas, pero definitivamente ellas no lo ven así. Entonces, es un proceso muy complejo y todo, o sea, desde mi experiencia clínica, y esto no lo he encontrado ya en los libros, veo que tiene mucho que ver con la parte afectiva y la parte emocional. Si nos remitimos, por ejemplo, a la situación psicoanalítica, se supone que el bebé, desde que succiona el seno materno, es como esa sexualidad involucrado, esa necesidad de afecto, y es como la máxima expresión de afecto con la mamá, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo? Comiendo, ¿cierto? Entonces yo me he dado cuenta que muchos de los vacíos afectivos que manejan estos pacientes
lo hacen alterándose su conducta alimentaria, ¿no? Entonces, pues lo más grave que pueda pasar es la muerte. Tristemente hay gente que sí se muere por anorexia, que físicamente genera consecuencias gravísimas, por ejemplo, por generarse el vómito, por tomar tantos medicamentos o tantos laxantes o tantos diuréticos que generan tanto daño al organismo. En el caso, por ejemplo, del anoréxico también afecta sus músculos, ¿no? Sus huesos, porque pues es extremo, se le caen digamos, las uñas, el cabello se vuelve desastroso. O sea, realmente yo les hablo más que desde los libros, desde la experiencia que tengo, y es muy común que se dé mucho en la gente adolescente, ¿sí? Se da en la gente adolescente, y hay que hacerles constante seguimiento a ellos porque tienden a recaer, ¿no? He tenido pacientes que esconden la comida, por ejemplo, en los armarios, en los zapatos, porque la familia intenta controlarlos, pero ellos, o sea, se dan sus medios y sus maneras para esconder la comida, ¿no? O para esconder su conducta de control, como es, por ejemplo, el provocarse o inducirse el vómito. De ahí que no hay que hacer caso omiso a este tipo de comportamientos, que es de mucho cuidado, y definitivamente tiene que haber una red de apoyo de parte de la familia. Es una enfermedad que se maneja con psicología, que se maneja con psiquiatría, y hay que estabilizar al paciente y sobre todo trabajar desde la parte cognitiva para que él cambie la percepción que tiene de la imagen, ¿no? Procurando manejar mucho o incrementando su autoestima, porque realmente su proyecto de vida y su vida están radicados en la imagen que tiene él de su cuerpo, ¿no? El bulímico tiene terror de nunca poder controlar su forma de comer. Entonces, pues la invitación es esa, ¿no? A definitivamente no hacer caso omiso de eso. Ustedes como médicos tienen que tener en cuenta que tienen que tener olfato clínico y mucha visión para reconocer qué cosas están sucediendo, porque a veces los pacientes no necesariamente te van a consultar por la anorexia y por la bulimia, ¿sí? Ni siquiera a veces saben qué es lo que tienen. Entonces tú tienes que ir más allá para identificar, y ahí sí les toca pues ser algo de psicólogos para mirar qué está pasando con él, ¿no? Y someterlo y darle el conducto que necesita para que reciba el tratamiento urgente antes de que la enfermedad se agudice más y sea más difícil regular, ¿no? Eso es. Muchas gracias.